Mi Valle de Toluca, el día de hoy me encuentro en el Carmen Totoltepec, justo atrás de la planta de Coca-Cola. Y el día de hoy vine a un lugar muy especial a conocer a una familia muy especial del Valle de Toluca, que tiene una historia muy inspiradora y quiero que los conozcan. Acompáñenme. El día que mi papá murió fue el peor día de toda mi vida. Ese día dejé de ser completamente la persona que yo era. Yo era una Ana completamente diferente y ese día pues nunca volvió. Ya nunca volví a ser esa persona que fui antes. El día que papá murió fue el día más difícil de mi vida. Perdí al ser humano que pensaba que era la persona que más necesitaba en mi vida. El día que papá murió fue un día extremadamente largo. Me quedaban tantas cosas por decirle, tantas cosas por que me dijera. Tenía 21 años y creo que durante toda mi vida crecí creyendo que algún día me daría una clave para la vida y ese día me faltó. Entonces fue muy difícil. Yo coincido que fue uno de los días más difíciles de mi vida y creo que fue el día que más sola me sentí, que más triste me sentí y también pensaba justamente en el dolor de ellos, en sus sentimientos, y entonces como que dejé a un lado esa parte mía y me preparé para estar con ellos, para poder seguir acompañándolos, para estar siempre y sobre todo, ¿sabes? Algo que se me quedó así como muy, muy grande, así, ahora yo me tengo que cuidar mucho más porque yo tengo muchas ganas de seguir viviendo y de estar con ellos y de que no sufran esa pérdida nuevamente, a lo mejor en mucho tiempo. El día que falleció el papá de José me tocó estar en su casa y vivirlo con él. Pues yo creo que es destino, son cosas que pasan y nos toca vivirlos cada quien diferente, y para mí el haber sido pues apoyo para mis amigos y mi familia es importante y es lo que me tocó vivir ese día. Pues mi papá era una persona súper trabajadora. Eso era lo principal. Mi papá era muy trabajador, muy amoroso, una persona súper, súper amorosa. Y pues su papel aquí en la familia era proveedor, siempre fue proveedor, pero pues sobre todo era la persona más amorosa que yo recuerdo. Toda la vida se la pasó presumiéndome y muy orgulloso de mí, de todo, de cada logro, así fuera el más pequeño. No se cansaba de decirlo al mundo, de expresárselo a todo mundo. Entonces pues él era José Morales. Mi papá para mí fue una persona que me enseñó mucho, fue un gran maestro. Creo que la mayor lección que me pudo haber dado mi papá en este mundo es trabajar incansablemente todos los días, pase lo que pase, estés como estés, amanezcas enfermo, feliz, de buenas, de malas, triste, hay que pararse y seguir, porque el mundo no espera. Mi papá fue una persona que me enseñó a luchar, que todo en el mundo se ganaba con sangre, sudor y lágrimas, que lo mejor que podías hacer en tu vida era trabajar, 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 trabajar y ayudar. Creo que yo para mi papá es muy complicado. Me gustaría decir que era lo mismo que él era para mí, yo era para él. Creo que yo para mi papá fui alguien que lo hacía chocar bastante. Si bien creo que fui un hijo rebelde para él, creo que al final del día para mí siempre me voy a quedar con mi papá, que me enseñó a trabajar, me enseñó a luchar, me enseñó a nunca rendirme y que siempre se podía salir adelante trabajando. Yo la frase que más me quedo de mi papá es:
la única vez que pude hablar con él bien, y mi papá decía que él no se preocupaba de nada de mí. Él sabía que yo no me iba a morir de hambre, porque si yo tenía que vender piedras, arreglar baños o barrer calles, iba a ser el mejor en lo que hacía. Entonces me quedo con eso. Yo sé que los amaba a los dos por igual, pero de formas diferentes. No siempre lo entendí así, sin embargo, bueno, me llevó mucho tiempo de mi vida y muchos sufrimientos y muchas peleas a lo mejor también con él, llegar a ese punto y entender que era su manera. Y la respeté y la entendí, y aún al tiempo la sigo respetando y entendiendo. Solo él sabe por qué fue así, y sin embargo sigo creyendo que lo hizo muy bien. Bueno, después de que mi papá falleció, mi salud se deterioró muchísimo porque yo entré en una depresión fuertísima. Entonces, pues en cuestión de 2 semanas, yo estaba pesando 46, 49 kilos, o sea, había perdido más de 20 kilos. Porque no comía, porque no me levantaba, porque solo estaba llorando. Literalmente los días se me hacían eternos. Viví una depresión fuertísima y pues recuerdo poco porque solo estaba acostada y sin comer, sin dormir. Empecé pues con un deterioro de mi salud muy fuerte, porque por esa pérdida tan grande empecé a tener algo que se llama fibromialgia. Entonces me daban unos dolores fuertísimos y yo vivía muerta de dolor, muerta de dolor todo el tiempo. El moverme, el estar acostada, todo me generaba dolor y no se pasaba, ese dolor nunca se quitó, o sea, era de día, de noche y yo todo el tiempo tenía dolor. No tenía hambre, todo el tiempo tenía ganas de vomitar, me sentía físicamente muy muy mal. Entonces pues sí, mi salud se deterioró mucho y emocionalmente pues estuve muy mal. Fue mucho tiempo muy complicado. Ana vivió una depresión muy fuerte y recuerdo a mi mamá acompañándola. Recuerdo haber tenido que salir adelante, hacerme cargo de los otros negocios yo solo. En ese momento me ayudó Ralph. Es el momento en el que más estuvo ahí. Y recuerdo que Ana estaba muy triste. Podía entenderla, compartíamos el mismo dolor de haber perdido a papá. Mi mamá había perdido a alguien que había amado muchísimo, y sobre todo la tristeza de sus hijos la hacía estar igual de mal. Entonces las recuerdo muy tristes, pero unidas para salir adelante de esa situación juntas. José y yo compartimos prácticamente el mismo dolor. Y yo recuerdo que José buscaba muchas respuestas, que quería que yo se las diera en ese momento y yo no podía dárselas. Entonces yo recuerdo que lo recuerdo mucho a él preguntándome muchísimas cosas y yo no poder darle una respuesta. Entonces creo que en ese aspecto José y yo compartimos mucho ese dolor. Y pues con mi mamá justamente esa soledad, esa separación de no sentirla cerca, que también fue muy difícil. No tenía otro sentimiento más que el apoyar. Es lo que creía yo que es lo mejor que podía hacer en ese momento. Estar con ellos, el simple hecho de estar es lo que me correspondía. Y como comentó José, sí marcó un antes y un después, porque fue un momento en el que nos hicimos más unidos, en el que conocimos más allá de nosotros, y ante una situación así lo mejor que podemos hacer es estar unidos y valorar y cuidarnos entre todos. Entonces eso es lo que ha marcado desde ese momento. Fueron toda una avalancha de emociones, pero desbordadas, y que a la vez tenía que contener. Quería llorar, gritar, salir, huir de la situación, y tenía que estar ahí, enfrentarlo, vivirlo, y sobre todo vivirlo viendo cómo mi hija pues momento a momento estaba cada vez más mal, y entendiendo esta parte de mi hijo también, que mamá, tú quédate, yo me voy a trabajar, yo hago esto, yo hago lo otro, y sabiendo que teníamos 1000 cosas pendientes, y que él se estaba haciendo cargo de todo, y que solo contábamos con Ralph. Y
sentir esa incertidumbre de qué va a suceder después, porque él y yo éramos unas grandes alianzas para mis hijos. Y verlos en esa situación y de verdad pensar que mi hija ya no quería vivir, porque así lo expresaba a cada instante. Ya no quiero, esto es demasiado, ya no. Y pasar ese tiempo, aún con todo lo que yo sentía, tratando de poder ayudarla a ella, ayudar a mi hijo, fue muy difícil. Justo en ese periodo yo estaba terminando mi servicio social y estaba en trámite mi título, mi cédula y todo eso. No podía trabajar como tal, como médico, y pues me sentía así, estancada en todos los aspectos. Entonces un día soñé que vendía ensaladas. Para eso yo siempre trataba como de comer saludable y así. Entonces soñé que yo vendía mis ensaladas porque yo las preparaba y soñé que las vendía, y me levanté y le dije a mi mamá: oye, ¿qué crees? Soñé que vendía las ensaladas. Y me dijo: pues hazlo, no lo dejes en un sueño, hazlo. Y ese día nos fuimos a Costco y compramos todas las cosas para hacer las ensaladas y empecé a venderlas ahí, o sea, empecé a prepararla en la cocina de mi casa. Justo yo en ese tiempo no me levantaba en todo el día, o sea, yo me quedaba dormida todo el día, y entonces eso me empezó a motivar porque yo me levantaba temprano, a las 7 de la mañana ya me levantaba yo para preparar las ensaladas y pues empezar a ofrecer. Justamente empecé como con sándwiches y ensaladas, y me venía aquí a la ferretería y decía: yo me voy a proponer vender estas tres sándwiches y 3 ensaladas, y pues los empecé a ofrecer por aquí. Ese día que ella despertó con ese ánimo y me contó su sueño, estaba muy emocionada, pero yo estaba 1000 veces más emocionada por verla a ella, que por fin veía que podía hacer algo, porque ella me decía, aunque acudía a terapia y todo, me decía: es que me preguntan cómo me veo mañana y no me puedo ver, no puedo entender qué sigue de aquí en la vida. Entonces cuando me lo platicó, para mí fue así de wow, gracias Dios. Y por supuesto yo he intentado en la medida de mis posibilidades siempre apoyarlos en todos sus proyectos. Entonces cuando me lo contó me sentí muy feliz. Y por supuesto que no quise que dejar pasar un día más para que iniciáramos con ese proyecto. Y bueno, pues iniciamos así, como de a poquito, como ahí. Y sobre todo por ella, porque esa era su mejor terapia. Porque entonces tenía que hablar con la gente para ofrecer sus productos. Tenía que salir a comprarlos y tenía que salir a entregar. Ella hacía todo. Entonces eso fue algo maravilloso para mí, porque por lo menos se levantaba de la cama. Se levantaba y hacía, es que ya me encargaron una, es que me encargaron esto, es que, oye, ¿y si hacemos y tomamos fotos? Y ella: sí, claro, vamos a hacer muchas, hagamos fotos, haces. Y entonces como que de ahí todo empezó a surgir así de una manera muy, muy bonita, hasta que bueno, pues fue evolucionando a más. A partir de ese momento nos hicimos fuertes, nos tocó ponernos la máscara, decía mi papá, salir adelante y trabajar día con día. El nombre de Natumora nace porque yo este proyecto quise iniciarlo por mi papá, porque pues justamente algo que fuera relacionado en la salud y poder ayudar a todas las personas a estar sanas. Entonces elegí Natu por natural y Morales por su apellido, y por eso fue que surge el nombre. Me enteré y pues como siempre apoyar a la idea y estar ahí. Y fueron pocos días, una semana que pues me incluí, y hoy en día representa pues algo muy importante, porque pues más que un trabajo es ayudar a la gente, o sea, que coman saludable, a que coman algo que les guste, algo que se les antoje, es algo muy importante, y el complacer a la gente es algo que me alegra demasiado. Yo soy José Morales, tengo 23 años, soy emprendedor del Valle de Toluca y me encargo de toda la logística de Natumora. Hola, yo soy Ana Patricia Morales Herrera, tengo 27 años, soy médica cirujana, tengo 3 emprendimientos, y yo en Natumora me dedico a la innovación y a la creación de contenido. Hola, yo soy Ralph, tengo 22 años, soy de Toluca
y me encargo de gestionar los productos de Natumura. Hola, yo soy Pati Herrera y yo nací en Guanajuato, pero soy emprendedora del Valle de Toluca desde hace muchos años. Mi labor aquí en Natumura es toda la atención al cliente.